Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y por escuchar nuestro nuevo podcast de lo que callamos los funcionarios. Hoy estamos ante una situación extraordinaria porque estamos repitiendo a un funcionario, porque mucha gente nos lo pidió y porque se nos quedaron muchos temas en la bandeja y porque la conversación que teníamos estaba siendo muy interesante y le pedimos a quien hoy nos acompaña, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán, Cuauhtémoc Ramírez, que volviera a venir aquí con nosotros para continuar con la plática porque es muy interesante todo lo que nos dice y todas las cosas que la gente quiere saber y nos está pues de cierta manera cambiando la versión del que teníamos del campo, como dice el compañero Samuel Ponce, y nos ayuda a entender nuestro estado. Bienvenido otra vez, Cuauhtémoc. Gracias, Sergio, con mucho gusto, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te vas a echar aquí, yo creo que una temporada de tantos comentarios que hemos tenido en tu participación en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Los temas son muchísimos. Esperemos que los vayamos agotando poco a poco para que podamos preguntarte todo lo que queremos nosotros y todo lo que la gente quiere y está interesada. Muchas gracias por atender esta invitación. Sí, al contrario, gracias a ti y gracias a todos los escuchas. Lo que nos quedamos la vez pasada, Cuauhtémoc, no sé si recuerdas, pero la última pregunta que te hicimos fue: ¿qué nos toca hacer como michoacanos en el tema del campo? ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dejar, como tú dijiste, una mejor tierra que pisar? Sí, bueno, hay varios ámbitos. El que le toca al productor, que le toca a los compañeros que están día a día en el campo, y el que le toca al consumidor. Es muy importante que podamos ligar los dos intereses. Uno, del productor, de cuidar su tierra, de cuidar el agua, de no contaminar, de restablecer la fertilidad de los suelos y de producir alimentos sanos. Y desde luego el interés importante, fundamental del productor es tener ingresos justos. Y hay una cadena de intermediación que hace que eso no se dé, porque normalmente el productor recibe el 20% de lo que el consumidor paga, y ese diferencial se queda en esa cadena de intermediación, y el consumidor puede ayudar a reducir esa cadena con dos temas. Uno es procurando enterarse de dónde vienen sus productos, lo que está comprando en el mercado, en el tianguis, y el otro es qué calidad de producto es, cuál fue su proceso de producción. Y en la búsqueda de esos dos temas, entonces se podrá ir enterando que existe esa cadena de intermediación y podrá buscar opciones más directas, porque hay en Morelia, como en varias ciudades, hay tianguis o está el mercado de abastos donde muchos de los productos llegan de primera mano. Directo, y algunos llegan de segunda, o sea, es el primer eslabón. Ajá. Y hay, como el que se acaba de organizar el sábado, el tianguis del programa de Sembrando Vida. ¿Qué fue eso, perdón? El sábado hubo un evento tianguis agropecuario de productores de Agrosano y Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar, donde hubo quesos, hubo chayotes, hubo elotes, hubo tamales, hubo limas, hubo productos del campo, elotes, limones. O sea, sábado 5 de noviembre del 2022. El pasado, donde los productores estuvieron ofertando sus productos de manera directa al consumidor. Claro. Ahí se rompió toda la cadena y directamente el productor estuvo recibiendo el pago del consumidor. Que ese es un esfuerzo, digamos, limitado, porque da la capacidad de movilizar
pequeñas cantidades de productos, pero en la central de abastos y en los tianguis llega también en la primera o segunda mano, y entonces ahí hay por eso está más barato. Sí. Y el otro tema que tienen que observar es la calidad del producto. La calidad, para que tengan certeza de que lo que se están comiendo tiene una menor utilización de agroquímicos. El tercero tiene que ver con algo que todos debemos de cuidar, que es el que no se pierda el alimento, que compremos lo que necesitamos. Y muchas veces sucede que abres el refrigerador o la alacena y ya tienes productos que caducaron, o productos que ya se te echó a perder en el refrigerador. El otro día, no me creas, pero escuché una estadística de que el 30% de los alimentos que compramos ya se pierden después de la cosecha. El 30% de los alimentos en el mundo es promedio. Sí. O sea, se pierde en el manejo, en el transporte, en las bodegas y en la casa. O sea, los seres humanos producimos más alimentos ya de entrada del que nos vamos a consumir. Y si todos contribuimos a que que no se desperdicie, entonces contribuimos a que haya mayor oferta de alimentos para todos, y también a que haya una reducción, que no haya el impacto de la inflación. Que se reduzcan los precios. Sí, porque en esa proporción de la oferta con la demanda, al consumir lo estrictamente necesario, por consecuencia estás contribuyendo a que haya una mayor oferta, entonces el precio tiende a regularse. O sea, no hay que desperdiciar para que todo salga mejor, para que el precio sea más justo, para que la inflación no se dispare, incluso para aprovechar más los recursos con los que contamos en la naturaleza. Si no desperdiciamos, estamos optimizando todos los procesos, tanto de producción como de comercialización de los alimentos que consumimos, ¿no? Aplica los alimentos, aplica la ropa, ¿no? Sí, aplica todo. Y hay que acordarse que la apliquen ropa... el amor también, ¿no? Apliquen todo. Sí, así que la tarea fundamental y en la que tenemos encargo tiene que ver con la producción en campo, con lo que tenemos que hacer con los productores, y en este tema vale la pena abundar, porque tradicionalmente nos impusieron un modelo de producción con el uso de agroquímicos, con el uso excesivo de maquinaria, con la compra de insumos de fuera para usarlos nosotros, y estamos llegando a un nivel que eso no se sostiene, porque primero no se sostiene por el alto costo, porque estamos invirtiendo en el campo y estamos comprando insumos que no se producen. El 80% del fertilizante lo importamos. Las semillas que se usan, maíz, sorgo, trigo, son fabricadas mayoritariamente por empresas transnacionales, por Pioneer, Decal, XX marcas. Y los tractores, la maquinaria agrícola también no es nacional. No tenemos fábricas de tractores de México. No, ¿verdad? Entonces, a mí siempre eso me ha llamado la atención. No producimos motores. John Deere, New Holland, Massey Ferguson, o sea, aunque se fabrican aquí, se ensamblan aquí, ¿no? Se ensamblan aquí, pero tenemos que son empresas que no son mexicanas, entonces estamos invirtiendo en insumos. Los agroquímicos, todos herbicidas, insecticidas, son elaborados mayoritariamente por Bayer. Entonces son grandes empresas que se llevan la riqueza de la inversión para la producción de alimentos. Entonces la primera tarea que tenemos que hacer, y por eso el programa Agrosano, tiene que ver con que generemos las alternativas para sustituir el uso de estos agroquímicos. Y el tema fundamental que el presidente ha planteado, un reto nacional, sustituir el glifosato. Eso va a impactar. ¿Qué es eso? A ver, explícanos bien, porque parece que eso es fundamental. A ver, explícanos. El glifosato es un herbicida de síntesis química que elabora Bayer, antes Monsanto, y Monsanto fue comprado por Bayer. Y es el producto herbicida más usado en el mundo.
y ha contaminado los suelos, ha contaminado acuíferos, ha contaminado la calidad de los alimentos. Y hay demandas que ya perdió Bayer, originalmente Monsanto, millonarias por daños en la salud humana, por cáncer. Sí. Y tienen en la fila más de 10,000 demandas. No en México, en otros países. Entonces el presidente toma la determinación, Andrés Manuel López Obrador, de que en la búsqueda de un ambiente sano en la producción de alimentos nos vayamos a una etapa de reducción del uso de glifosato en México, etapa que ya está corriendo y termina el 2024, cuando se ha venido poco a poco reduciendo el uso, y en el 2024 no debe importarse nada en el país. No debe importarse nada. Y entonces el herbicida orgánico... ¿Y con qué lo vamos a sustituir? Existen productos orgánicos y existen prácticas de manejo de suelo. O sea, lo que se hacía originalmente por los indígenas en el país, que no existían agroquímicos, ponían maíz, frijol, calabaza. Es importante la calabaza. Juntos. Crece la mata de maíz y luego la calabaza es rastrera. Sí. Y va cubriendo el suelo. Y el cuando cubre el suelo. Es rastrero, ¿no? Sí, pero ocupa espaldera. El chayote, arriba. Sí. Y entonces cuando crece la calabaza ya no sale otras hierbas, porque cubrió la calabaza. Y entonces ya no ocupas el herbicida. Y antes había labores manuales para deshiervar. Los grandes productores dicen que no es posible, por el costo, usar mano de obra o manualmente estar limpiando la hierba. Lo que hay en la naturaleza siempre tenemos herramientas para encontrar las soluciones. Y en el caso de las hierbas hay plantas alelopáticas, plantas que generan sustancias que afectan a otras plantas. O hay microorganismos, como un hongo que se llama Puccinia, que ese hongo ataca las plantas y las seca. Entonces el extracto de Puccinia tiene efectos herbicidas. Y hay bacterias como Pseudomonas. La Pseudomonas aeruginosa es una que produce estimulantes del crecimiento vegetal, que son auxinas. Y esas auxinas, en pequeñas microcantidades, estimula el crecimiento vegetal, pero si aumenta la concentración a altas cantidades, inhibe y quema la planta. Entonces, hay un herbicida muy dañino de síntesis química que se llama 2,4-D-amina, y ese herbicida contamina también mucho los suelos. A ver, vamos a repetir el nombre por si lo ven ahí suelto en la calle y lo agarren. Es el herbicida D4. 2,4-D-amina, es un herbicida 2,4-D-amina y es muy contaminante. Pero son en pequeñas cantidades estimulantes del crecimiento, son auxinas. Y la auxina obtenida de manera natural de un extracto de Pseudomonas, lo concentras y puede tener el efecto herbicida. Y el aceite de limón, el jugo que se obtiene producto del aceite de limón, que es un desecho de la industria, tiene efectos herbicidas. El vinagre también. Y el vinagre se puede mezclar con sal y con jabón de lavatrastes. El vinagre es un dios, ¿no? El vinagre hace todo. Sí. Cualquier cosa, desde limpiar cacerolas, ahora resulta que hasta es bueno como herbicida, es para hacer pintura, es una maravilla. Entonces, el vinagre. ¿Cómo potenciar? Es algo que estamos buscando y abrevando en otras áreas de la ciencia, que una molécula de vinagre, una molécula de aceite de clavo, que también tiene efectos herbicidas, penetre a la planta y haga un efecto que potencie el efecto. ¿Cómo? Entonces,
Pero ¿cómo se logra eso? A ver, hay un dato cuando ahora en la medicina se está usando nanopartículas como vehículo para llevar el medicamento a la zona donde el cuerpo lo necesita. Uh-huh. Entonces, si se mezcla estos aceites esenciales con el vinagre, con el mismo aceite de pino, que también tiene efectos herbicidas, con nanopartículas obtenidas de manera natural, entonces generas un vehículo que arrastra esas moléculas al interior del cultivo que ¿Se quieres la pones controlar, al vinagre o se la pones al aceite? y haces la solución y luego lo aplicas en campo y es más efectivo. Pero a ver, en términos prácticos, yo campesino, yo agricultor, yo productor, tengo mi hectárea de frijol y le estoy poniendo este producto de Bayer, que vamos a repetir es ¿qué? ¿Clorifirato? El glifosato. Perdón, glifosato. Sí. ¿Cómo sustituyo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para no usar glifosato y sustituirlo por productos no tan dañinos con la tierra? Bueno, el primero es que puedes hacer una mezcla de vinagre, 1 galón de vinagre con 2 tazas de sal, lo diluyes la sal en el vinagre y luego le pones media taza de jabón líquido de lavatrastes y lo aplicas. ¿Y para cuánto me rinde eso? Bueno, depende de la boquilla de la mochila, pero eso te va a rendir para normalmente con que prepares 20 litros, o sea 4 galones, te puede dar para 1 hectárea. Para 1 hectárea. Sí. Otra vez, sí. Agua, sal, jabón. No, vinagre. Vinagre. Un galón, que son 3.7 litros. Pero vinagre. 2 tazas de sal de mar. Lo diluyes primero la sal con el vinagre y luego le aplicas media taza de jabón lavatrastes, de ese que dice que es biodegradable. Y el jabón lo que hace es adherencia. Esa es la función que lleva, la adherencia de esa mezcla que hiciste. Sí. El jabón lo que hace es que los líquidos los hace más líquidos. Sí. Para que penetren mejor. No, y en la planta hace que se adhiera a la hoja. Y lo ideal es que se mezcle, digamos, se hace esa mezcla y lo pones al 30%, le pones 3 veces más de agua. Y el agua, lo ideal es que lleve un pH ácido, abajo de 4. ¿Y cómo acidifican? Por cada 100 litros de mezcla que hiciste, le pones 2 kilos de sulfato de amonio y lo haces muy ácido y se aplica. Ese es un ejemplo que hay que estar probando. La efectividad depende del tamaño de la hierba que quieres controlar, entre más chica es mejor, y el tipo de hierba, porque hay hierbas que son como zacates de hoja angosta, y hay hierbas que tienen hojas anchas, y así se llama, de hoja ancha. Y eso lo estamos trabajando ahorita en el programa Agrosano para enseñar a los productores diferentes alternativas de elaborar insecticidas en base a los materiales que hay en cada región. El vinagre es muy, muy común, pero puede haber otros extractos vegetales que pueden aprovechar en su zona. A lo mejor voy a preguntar una obviedad, pero en términos económicos, ¿no es más caro hacer esta combinación de vinagre, sal, jabón? No habrá nada más caro que tengas un alimento sano y que no te cause la muerte ni te... Y que no echemos a perder la tierra. Que no te dé cáncer. Yo lo entiendo, pero habrá gente que dice, no, esto me sale muy caro y es muy laborioso, mejor compro a Bayer Le compras a Bayer y le compras, digamos, en 2 litros que están aplicando por hectárea y se están gastando 350 pesos por hectárea. Y si inviertes lo mismo o 50 pesos más, no impacta. O sea, no tiene... Hay productos que pueden salir más baratos. Y dejamos un mejor lugar para nuestros hijos. Exactamente. Ahorita lo que estamos haciendo, que es una innovación, que no se ha hecho nada en el tema de herbicidas,
es esa mezcla de las nanopartículas. Y es muy fácil. Las nanopartículas se generan en los incendios forestales. Uh-huh. O sea, cuando se quema y ese polvo de carbón que queda en el campo, Uh-huh. los campesinos lo saben muy bien porque cuando queman el pasto, dicen se viene el pelillo y renueva la pradera. O cuando en los incendios forestales... El pelillo son todas estas resabios que van flotando en el ambiente, que son... No, es el renuevo del pasto que nace. El pelillo, así le es que hay semilla que queda tirada en el campo y cuando queman rebrota el pasto nuevo y el pelillo es el pasto fresco, tiernito que viene nuevo. Y en los incendios forestales germina muchísimo el pino, mucho más. Pudiera pensar alguien, entonces son benéficos los incendios. No son benéficos, sino cuando es accidentalmente, hay que proteger el bosque y mejor provocar que nazcan las semillas de manera natural. Y ese polvo que queda de la madera quemada tiene ahí partículas muy pequeñas de carbón y son nanotubos de carbón. Y eso, agarrando el polvo, molido muy finamente, se convierte en un polvo así como talco y ese ya se mezcla con los productos. Y con vinagre, con la sal, con el jabón. Con el producto que se prepare. Ya sea aceite de limón, lo que sea. Y le da penetra mejor a los cultivos. O sea que la tarea es y lo trascendente de este gobierno es que hagamos que la gente aprenda y no dependa de estar comprando insumos y que aprenda los procesos en campo. ¿Qué es lo más difícil, ¿no? Generar o transformar los procesos de aprendizaje que nos han metido y culturales finalmente que nos han metido durante generaciones. Desde cambiar el chip a los técnicos, a los agrónomos, a los médicos veterinarios que normalmente venían acostumbrados a dar recetas. Y dice, oye, espérate, no, hay que enseñar. Y la primera tarea entonces es que tú aprendas. Y la receta generalmente, tenía que ver con que produzcan. Y el objetivo es producir más, pero se va a echar a perder la tierra, no importa, produzcan. Que ese es el paradigma pues liberal, neoliberal y cientificista que tiene al mundo un poco colapsando, ¿no? Exactamente, o sea, lo que fue la llamada Revolución Verde en la década de los 60, que fue compra insumos y produce más. Aumenta tu rendimiento, sácale el máximo provecho a la tierra. Aunque te la lleves de corbata. Aunque depredes, aunque estés deteriorando, lo que vale es cuánto ganas. Y eso no. Eso ya no se sostiene. No, tanto no se sostiene por el cambio climático, por el deterioro de los recursos naturales, como por los temas de la salud. El problema de este COVID tiene que ver con la calidad de los alimentos. Si tú comes sano, el organismo tiene sus mecanismos de defensa para defenderse solo de cualquier microorganismo. Nosotros somos en un alto porcentaje microorganismos en nuestro cuerpo, la flora bacteriana y todo. Estamos entrando microorganismos y el organismo se defiende si está bien. Pero cuando comes mal, cuando estás obeso, pues entonces no se defiende el cuerpo y somos presa fácil de microorganismos que mutan muy rápido. Todos los virus de las gripas mutan, todos los virus, todas las bacterias. Cada vez más. Pues sí, y nosotros tenemos que estar preparados para que nuestro organismo se defienda. Cuauhtémoc, entonces podríamos afirmar que lo que tenemos que hacer como generación que en este momento está pisando la tierra es volver al origen, dar marcha atrás en algunos procesos que están avanzando aceleradamente y que nos pueden llevar a un precipicio. Hay que volver al origen en la tierra, ¿no? A volver a los viejos procedimientos con los cuales antes cultivábamos. Habrá quien
se ría, que diga, ¿cómo crees que voy a andar en calzones y descalzo y como primitivo? Ujú. Digo, para clarificar Sí, qué sí. es volver al origen, es ver la naturaleza como nosotros parte de ella, y Claro. que estamos obligados a vivir en armonía con la naturaleza, a cuidar para que las próximas generaciones tengan la oportunidad de vivir, comprar, consumir lo indispensable y lograr que la producción de alimentos sea por la vocación de cada región y en una producción regional, porque también ese movimiento Equilibrada. equilibrada, exactamente. Ujú. Sí. Para no dañar, digamos, mantener un equilibrio y un flujo con el ecosistema que permita también que eh, tengamos perspectivas de tierra sana, de mantos acuíferos sanos y que dejen un planeta para los que vienen, ¿no? Hay que ser muy responsables. Hay que ser responsables y desde luego no cuidar la productividad. O sea, ¿cómo no se te cae el rendimiento? En una discusión también muy airada, quienes dicen que no podemos dejar de usar fertilizantes nitrogenados, porque el nitrógeno es el principal elemento. Que es lo que hablábamos en el programa pasado, Sí, que eso detonó la revolución sobreexplotación alimentaria y es. por tanto la tensión poblacional. Además del daño ambiental que ocasionan los fertilizantes nitrogenados, teniendo apenas su uso como referencia de 1870 para acá, cuando se inicia la revolución industrial, nosotros tenemos consumiendo alimentos decenas de miles de años. Y antes lo que se daba era la nutrición natural, la fijación biológica de nitrógeno, por seguir con el mismo ejemplo. De manera natural, las plantas evolucionaron, salieron del mar y cubrieron la cubierta terrestre, que entonces no era más que rocas y arena, por la asociación que tenían en sus raíces con bacterias fijadoras de nitrógeno y promotoras del crecimiento, y hongos que empezaron a solubilizar de las piedras. ¿Qué es solubilizar? Poner disponibles, hacer solubles los minerales del suelo, de la arena, de la arena y de las rocas, para que la planta los pudiera asimilar. Y el nitrógeno, 78% de lo que hay en la atmósfera es nitrógeno. Sí. Y aquí lo tenemos gratis. En lugar de andar comprando urea o sulfato de amonio, lo tenemos gratis. Y quien se encarga de tomarlo y ponerlo en la raíz a las plantas son bacterias que se asocian a hongos. Y entonces las bacterias fijadoras de nitrógeno y promotoras del crecimiento lo toman de la atmósfera y lo aportan a la raíz, asociados con hongos. Los hongos colonizan la raíz, la bacteria coloniza la espora del hongo y aprovecha la estructura que tiene el hongo para transportar nitrógeno. Y todo fluye. Y es de manera natural. Bueno, lo vemos en los bosques. ¿Quién fertiliza los bosques? Y ahí están frondosos. ¿Y cuál es el discurso con el que se enfrenta esto? ¿No se va a poder producir un igual número de alimentos? ¿Eso es lo que se dice? Eso es lo que se dice. Se va a caer la producción si le dejamos de poner. Y es lo que estamos demostrando ahorita. Llevamos 20.500 hectáreas en transición agroecológica. Aquí en Michoacán. Aquí en Michoacán. De que ¿Cuántas? Repite, 20.000. 20.500 hectáreas. ¿De qué cultivos, Cuauhtémoc? En los 113 municipios, principalmente alimentos básicos. Principalmente maíz, sorgo, arroz. Hoy estuvimos en Gabriel Zamora con los productores de arroz, frijol. Sin embargo, también se ha trabajado con frutales y hortalizas. Y la gente está dando cuenta de algo de lo que yo estoy muy entusiasmado, porque estamos elaborando productos que son muy superiores a los fertilizantes, haciendo mezclas de lo que el suelo necesita. El suelo necesita materia orgánica, necesita minerales y necesita actividad biológica. Y entonces cuando
le enseñamos a la gente a compostear sus excretas, los esquilmos agrícolas, a elaborar composta de lombriz y luego mezclar con minerales disponibles, como las cenizas que tienen ahí del fogón, como cal, como tierras de atomeas, harina de roca, zeolitas, leonarditas que les llevamos de otros lados, y microorganismos que se propagan ahí en sitio, en biofábricas que estamos instalando. Entonces se hace un producto, un fertilizante orgánico mineral. En términos reales es un abono, pero nosotros le llamamos fertilizante orgánico mineral porque la gente dice, es fertilizante orgánico mineral, entonces sí. O sea, yo como productor puedo ser autoeficiente. Sí, claro. Autosuficiente. Puedo producir mi propio fertilizante orgánico mineral para poner en la tierra, para abonar las plantas, y entonces todo fluye. Para nutrir. Y una parte de lo que sacamos del suelo hay que regresarlo. O sea, lo que llamamos abonos verdes. Siempre conviene levantar tu cultivo y tiras semilla ahí, tiras alfalfa, tiras avena, tiras cualquier semilla en los surcos y luego esa la incorporas al suelo y le estás regresando materia orgánica al suelo y regresando riqueza mineral. Entonces vas recuperando los suelos. En Copándaro se hizo recientemente un ejercicio con el INIFAP y la UNAM, donde pasamos de ¿Perdón, qué es el INIFAP? El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Pecuarias y Forestales. Es que INIFAP es el cada instituto. nombrecito que nos echamos en las instituciones mexicanas, que necesita uno un diccionario, ¿no? Es la institución dedicada a la investigación agrícola, pecuaria y forestal más importante del país. Y con la UNAM, afortunadamente en Morelia está el Centro Nacional de Estudios sobre Ecología, aquí en el campus de Morelia. Y se pasó en un predio en Copándaro de 1.3% de materia orgánica a casi 4% en un año. ¿En un año? En un año, incorporando esa práctica de abonos verdes, incorporando los cultivos al suelo. Y después del año, con una mezcla de siembra de maíz y de repollo, se logró en ese predio, con mayor materia orgánica, un cultivo más sano. Y lo vimos contra los testigos, porque estando... O sea, a los testigos se les sigue aplicando el abono de Bayer, ¿no? Sí, las prácticas tradicionales. Resulta que el suelo más rico, la planta más vigorosa, se defendió mejor y no lo atacaron las plagas. Las plantas tienen un mecanismo de defensa que cuando llega una plaga endurece sus tejidos para evitar que la plaga penetre. Y cuando está mejor nutrida, entonces esa respuesta a la plaga se endurece. Entonces llega el insecto, mejor se va al otro que está más débil. Es los mecanismos de la naturaleza de afectar al más débil. Entonces eso lo acabamos de ver ahí en Copándaro. Entonces son diferentes prácticas que tienden a ir mejorando la fertilidad de los suelos y por consecuencia tendremos alimentos más sanos. Por todo lo que me has dicho, Cuauhtémoc, yo en estas dos pláticas yo veo con claridad que el objetivo que tú tienes como secretario de Agricultura es justamente incidir en esto, incidir en que tenemos que dejar los fertilizantes, los químicos que agreden tanto a la tierra y transformar la cultura, transformar esta inercia que llevábamos no solo en Michoacán, sino en el planeta entero. Sí. Está difícil, ¿no? Porque no solamente es el tema
de aplicarlo en la tierra, sino es un tema de conciencia, de difundirlo, de generar una nueva cultura, incluso supongo que hasta de discutirlo con la gente, con los productores, porque muchos deben estar reacios a esto, ¿no? No está difícil. Yo creo que más bien es un reto importante y no está difícil porque no lo estoy haciendo yo solo. Porque con el gobernador acordamos contratar un técnico por municipio, pero a partir de este equipo que se formó con el apoyo de la UNAM, la Universidad de Chapingo, la Universidad Michoacana, el colegio, el propio INIFAP, empezamos a multiplicar y están participando 111 técnicos de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. Genial. De los de Jetas. Están participando los casi 3,000 educadores comunitarios que tiene CONALEP en Michoacán, educadores comunitarios para el bienestar, y que están participando en primero ellos enterarse y tomarlo como un tema de aprendizaje para en las comunidades. Están trabajando en 1,629 comunidades en Michoacán y tienen 1,600. Sí, pero 3,000 educadores comunitarios que son de CONALEP. Exactamente. Que están trabajando y están trabajando en 1,600. O sea, es todo un ejército el que está llevando esto. Sí, con quienes estamos empezando a que se lleven estas prácticas de cambio. Están todos los institutos tecnológicos agropecuarios de Michoacán y del país incorporándose en este tema de Agrosano, y los cebetas de Michoacán, con ellos también estamos trabajando, y en varios estamos instalando módulos de producción de bioinsumos. O sea, aquí la labor tiene que ver cómo multiplicas el conocimiento, cómo lo haces más exponencial, y la cobertura en el estado. Y vale la pena decirlo, también estamos aprovechando la oportunidad primero que da el gobernador en facilitar que se aplique una política sustentable en el campo, el que el gobierno federal tiene el programa de producción para el bienestar y Sembrando Vida, y estamos haciendo las cosas similares, pero alineados, no cada quien por su lado, nos estamos como debe de ser, como debería de ser, ¿no? Exactamente. Y eso ahora es una gran oportunidad para Michoacán que podamos hacerlo, y estamos involucrando a todos los ayuntamientos a través de su Dirección de Desarrollo Rural de los municipios. Lo que te iba a preguntar, ¿qué le toca hacer a los ayuntamientos? También ellos están participando, y en cada Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable nuestra participación tiene que ver con el informe de Agrosano, que es lo que Agrosano, que es el programa. Y entonces la otra oportunidad importante es el alto costo de los insumos. El fertilizante subió más del doble. Y entonces eso... Ahora sí va a ser más barato poner tu vinagre con sal, jabón. Sí, y todos los insumos subiendo. Cuando sube el fertilizante arrastra a todos los demás insumos al alza. El costo de cultivo de maíz de alto rendimiento, digamos de productores de 8, 10, 12 toneladas, de 25,000 pesos que estaba en el ciclo del primavera-verano 2021, al 2022 pasó a 50,000 pesos. O sea, se duplicó el costo de cultivo. Se duplicó el costo de cultivo. Y entonces cuando eso sucede, pues entonces es una oportunidad en que el productor está en disposición, tiene apertura para ver qué opciones hay. Y eso lo estamos haciendo. Pero si tú vas y platicas con los productores, pues casi nadie te cree. Pero cuando vas y le enseñas, a ver, vamos a hacerlo juntos, vamos con a hacer testigos. aquí el fertilizante, lo preparamos aquí juntos, y luego pones tus testigos, ponle 1 hectárea y deja tu otro pedazo de la parcela igual, y entonces se dan cuenta. Y además del boca en boca, ¿no? Exactamente. Bueno, una tarea que tiene que ver con Agrosano, y que eso tiene que ser lo fundamental en la trascendencia de lo que se hace,
es que promovamos el trabajo cooperativo, el trabajo solidario, de que la gente no es sola cómo va a resolver estos problemas, sino cómo van integrándose grupos y su compromiso de compartir. Es decirle, tú le vas a enseñar a los demás cómo se resuelven los problemas. Y esa es una clave fundamental de compartir, que nos están ayudando los educadores comunitarios para el bienestar, porque ellos tienen muy hecha esa dinámica de estudio de que son tutores, el profesor, pero luego el alumno se convierte en tutor del otro compañero de la comunidad. Eso es una lógica socialista. Exactamente. Sí. Yo lo digo aquí. Y no hay que asustarse de no, yo aquí lo digo claramente, Cuauhtémoc, que en el Sistema Mexicano de Radio y Televisión les digo, a ver, hablo del dinero de manera transparente con todos mis compañeros, con todos, y todos se sorprenden y les digo, es que, esto es una administración socialista, para que lo tengan claro. Aquí nos ayudamos solidariamente todos y pensamos en colectivo, no pensamos en individuos. Exactamente. Y no hay que espantarse de eso, claro. No, porque el futuro de la humanidad tiene que ver... existe futuro si tenemos una sociedad de trabajo solidario, de convivencia armónica, de humanismo, de amor, como dice el presidente, y donde cada quien haga su tarea y su trabajo contribuyendo con el desarrollo de la sociedad y teniendo lo necesario para vivir, nada más, no ocupas más. El futuro o es colectivo o no será. No hay futuro. Así es. Ahorita tocaste un tema que me gustaría ahondarle, rascarle un poquito más. El tema del aumento en el precio de los fertilizantes, que hasta donde yo he leído algunas cosas, pronostica para el 2023 un año muy difícil en la producción de alimentos. ¿Qué es lo que está pasando? Y pues de paso ya sabemos cómo enfrentarlo porque lo has estado desarrollando y no lo has estado explicando. Pero ¿qué es lo que está pasando con el tema? ¿Qué es lo que se espera para el 2023? Sí hay pronósticos de que el movimiento en los precios del fertilizante, la falta de un control, de un mercado cierto, no lo hay, porque los fertilizantes nitrogenados, sulfato de amonio y urea principalmente, se elaboran de derivados del petróleo, y el petróleo no tiene una tendencia a la baja, tiene una tendencia de ir incrementándose, no solo por el conflicto de la guerra, sino porque hay se manipula el mercado del petróleo y hay una determinación de ir regulando y reduciendo la producción, y también porque hay el petróleo es finito y se va a acabar, y entonces recurso no renovable. Es un recurso no renovable, exactamente. Y estamos en las últimas. Pero lo que ha hecho el presidente con la planta en Dos Bocas es fundamental, como una visión de darle certeza a la necesidad de los energéticos en el país. Y lo de Deep Park también. Exactamente, comprar esa planta y asegurar el abasto y teniendo nosotros reservas de petróleo, aprovecharlas para el país. De lo contrario, depender de comprar gasolinas de fuera de México, y es depender de la especulación de otros intereses, generalmente y someter al país. Que es la metáfora de las naranjas, ¿no? Sí. Que es como producir naranjas y mandar las naranjas al extranjero para que ellos hagan el jugo y nos lo regresen. Y nos lo manden. Exactamente. Entonces, el petróleo va a seguir esa tendencia de incremento, o no se ve que se vaya a estabilizar y que baje. Y entonces la materia prima que se usa para la producción de fertilizante va a seguir estando cara, y las principales empresas productoras de fertilizante del mundo
han reducido su producción por sus altos costos, y otros países exportadores como China y la India han reducido su exportación de fertilizantes para asegurar su producción local. Ucrania sí es un importante exportador de fertilizante, como lo es Rusia, pero muy grande China y la India. Y entonces cuando se retraen esos dos, pues impactan en los costos. El próximo año esperamos superar la meta de 50,000 hectáreas con prácticas agroecológicas. Y cuando esto va creciendo, sin duda podemos llegar muy fácil a ir dándole una mayor cobertura y certeza a los que más les pega los altos costos, que es a los pequeños productores, porque es ahí donde se resiente cuando tienen menores ingresos y tienen que pagar un insumo muy caro. Entonces con ellos son con los que estamos trabajando, y se va a armar una estrategia de respaldo para la fertilización en Michoacán, que el gobernador ha estado planteándole al presidente de la República para que Michoacán participe en el Programa Nacional de Fertilizantes, una estrategia combinada con lo que se viene haciendo en Agrosano, para que haya algún respaldo a pequeños productores e ir garantizando la producción de alimentos en el estado. ¿Qué estamos previendo? Incrementar la producción en Michoacán, como lo está planteando el presidente también para todo el país. Para todo el país. Sí, haciendo un uso eficiente del fertilizante, masificando aún más la producción de bioinsumos, de fertilizante orgánico mineral, mejorando la infraestructura para las áreas de riego, hacernos suficiente del agua. Estamos planteando con el gobernador que se eche a andar el próximo año un programa por cooperación para rehabilitar canales de riego y rehabilitar pequeñas presas que están sin uso y que pueden impactar en varios miles de hectáreas en el riego. Perdón, ese es un tema también interesante. ¿Cuál es el estado de los canales de riego en Michoacán? Porque muchos son muy antiguos. Terrible. El dato, solamente en el sistema Cupatizio-Cajones, que nace del derivado del agua del río Cupatizio y va a regar tierras en Gabriel Zamora, en Nueva Italia, en Parácuaro, ese sistema tiene 120 kilómetros de canal principal que conduce casi 2 metros cúbicos de agua, y el 85% está en canal de tierra. Quiere decir que se pierde, se absorbe cerca de la mitad por conducción. Pero y lo ideal es que esté en canal de cemento. Sí. Y luego hay una distribución en la zona de riego de 440 kilómetros de canales, del canal secundario, para llegar a la cabecera de la parcela, y esos 440 kilómetros, el 90% en tierra. O sea que estamos conduciendo el agua en suma en 560 kilómetros y la mayor parte en tierra. Entonces, de una manera un poco rupestre, ¿no? Y se pierde mucho por filtración, la mitad, al menos la mitad. Sí, como se venía haciendo desde que en esa zona los CUSI empezaron a meter el riego. Y o sea, en un siglo, prácticamente, no un siglo, un poquito menos de un siglo, esos canales de riego se han mantenido sin ningún tipo de intervención. Más que mantenimientos por limpia y desasolve para la conducción. Y si a eso le sumamos que tenemos que se riega una mayor superficie, en Gabriel Zamora se riegan 32,000 hectáreas de 16,000 que hay agua disponible, entonces empiezan a tener deficiencias en el riego. Y si tú tienes deficiencias porque no riegas con oportunidad, sobre todo los de Nueva Italia y Parácuaro, entonces la cosecha se te bajan los rendimientos. Y el programa, esa es la importancia del programa de obras por cooperación, que el gobierno, pone el cemento y ponte a arreglar los canales. ¿Cuánto se ocupa? 10,000, 20,000 toneladas,
pero hay que ir rehabilitando eso y hacernos eficiente. Entonces eso impacta en mejorar la producción. Así como se están haciendo los caminos en Oaxaca. Exactamente, exactamente. O sea, es como con los productores, con los municipios y el Estado se va resolviendo estos problemas. Todo orientado a cómo logramos que el costo de la producción no impacte en una merma en el rendimiento de los alimentos, en la producción de alimentos. Esto es algo que también ayuda cuando el productor sabe que va a vender bien su cosecha. Y entonces la otra tarea que el gobierno nos ha dicho, bueno, hay que buscar cómo damos certeza a la comercialización. Y lo que decíamos al principio, cómo le vamos reduciendo esa intermediación para poder vender mejor los granos y el productor tenga un ingreso justo por el trabajo que hace de producir alimentos, que ahorita es una relación viciada porque se vive en la injusticia por los ingresos, porque recibe muy poquito respecto a lo que paga el consumidor. Entonces, pues ahí está, es el reto que tenemos todos los michoacanos, todos, porque es una labor de todos, porque el campo nos alimenta a todos y porque todos de una u otra manera interactuamos y incidimos en la tierra que pisamos. Nuestro reto es cambiar la lógica de los fertilizantes y hacer procesos más orgánicos que nos permitan respetar más y mantener más la tierra a largo plazo, y participar en procesos colectivos que no necesariamente estén buscando la ganancia a toda costa, sino que vean un ecosistema más de manera más orgánica, equilibrada y responsable. Así es, ¿no, Cuauhtémoc? Así es. En esta relación que señalas de cómo vamos trabajando en armonía y cada quien recibiendo lo justo, donde una cosa superior sería que acabemos con la avaricia. Claro, claro. Yo lo voy a plantear para el siguiente programa, que espero nos acompañes el próximo lunes, si tus compromisos lo permiten, para que nos sigas ayudando a difundir todas estas necesidades que tiene el campo en este tema tan vital para todos nosotros. Te dejaría una pregunta, porque a mí me inquieta siempre. ¿El campo se tiene que tecnificar o no se tiene que tecnificar? ¿Y qué tanto se tiene que tecnificar? Porque una cosa es hablar de fertilizantes y otra cosa es hablar de tecnificación, ¿no? Y la tendencia, por ejemplo, en Sinaloa es tecnificar y tecnificar y tecnificar. ¿Qué tan... ¿En dónde estamos parados nosotros en Michoacán, en ese terreno? Es importante porque de manera tradicional se entiende que tecnificar es aplicar las técnicas que nos están diciendo en otros países, en especial en Estados Unidos. Pon el tractor, robots, pon todo mecanizado, todo bajo plástico, o sea, no es por ahí. Sí hay que usar técnicas, y la innovación tiene que ver con la utilización del conocimiento científico para la producción de lo que ocupamos como insumos, para hacer nuestros insumos. O sea, el manejo de micro y es una técnica también, implica una técnica. Y los indígenas purépechas y aztecas usaban técnicas claro, que ahora dejamos a un lado porque nos impusieron una lógica diferente, impuesta por el Fondo Monetario Internacional, de decir, ¿quieres crédito para maíz? Te voy a dar crédito, pero no siembres maíz con frijol ni calabaza. No quiero cultivos asociados, tiene que ser solo maíz. Y entonces nos llevaron a ir perdiendo algo que era parte del complemento de la alimentación, pero también del manejo saludable del suelo. Entonces la pregunta sería, ¿qué técnicas tenemos que instaurar en el campo michoacano para hacerlo sustentable? Y además técnicas
de punta, digamos, todas las herramientas digitales que tenemos que aprovechar. Sí, pues claro. ¿qué te parece si dejamos ese tema para tu siguiente participación la próxima semana? Sí, claro. Y pues muchas gracias por venir, Cuauhtémoc. No, pues siempre será un gusto venir. Muy enriquecedor. Ya sabes que aquí está todos los micrófonos que necesites para esta gran responsabilidad que tienes, todas las cámaras, todos los cables que necesites. El sistema es tuyo y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana para seguir conversando con Cuauhtémoc Ramírez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán. Gracias, que estén bien.